¿Estamos listos? Bien. Am, Fíjate, Néstor, nosotros ya grabamos, estamos aquí en un espacio donde hay... Ustedes están tomando fotos, por cierto. Genial, para enviársela a Néstor. Estamos en un espacio bien hermoso con cámaras, etcétera, eh, Ajá. que después te la vamos a enviar. Y una de las cámaras está apuntando a la pantalla, entonces te vamos a tener en la grabación de Zoom y también vas a tener una cámara apuntando a la pantalla, ¿ok? Bien, perfecto. Uh-huh. Y mientras tanto, pues vamos a estar conversando. Frida va a intervenir cada vez que ella lo desee. Es decir, principalmente estamos tú y yo, pero Frida también de vez en cuando pues va a apoyar con alguna pregunta o comentario de esos interesantes. Y como te dijimos en el mail, nosotros estamos buscando desafiar la historia mal contada de la mujer. Uh-huh. Bien, Y tu perfecto. libro único, ajá, Dino. No, que muy bien, que de acuerdo. Y luego, Maravilloso. si me envían copia, yo la difundo también, si es que les interesa difundirla por otros lados. Claro que sí. Cuando esté editado el episodio y ya salgamos al aire, Bien, inmediatamente te vamos a enviar el enlace para que tú lo puedas replicar. perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar y voy a empezar simple y sencillamente de una manera directa. Vamos a empezar primero diciéndote que me encanta cómo tú combinas las neurociencias y la espiritualidad en un mismo libro, en una misma tesis, en una misma disertación de lo que es la mujer y también, por ende, de lo que es el hombre. Y Frida y yo estábamos conversando precisamente de este punto y ella comentaba pues que la espiritualidad y las ciencias normalmente no van juntas y mi experiencia es que es la religión y la ciencia las que normalmente no van juntas, pero la espiritualidad sí. Normalmente las personas que están en ciencias están buscando resolver la espiritualidad a través de la ciencia y viceversa. Gracias por estar con nosotras hoy y me encantará escucharte con respecto a Únicas, uno de tus libros que para mí es mi favorito y que trabaja el cerebro de la mujer y trabajas el liderazgo de la mujer a través de las diferencias que nosotras aportamos a la humanidad y a la divinidad. Si me permites hacer una adenda a lo que acabas de comentar. Es cierto que históricamente la ciencia y las religiones, las creencias, la espiritualidad estuvieron relativamente separadas. Lo que el método científico podía demostrar era ciencia. Lo que no, se relegaba a otro campo, a otro ámbito. Sin embargo, voy a aclarar algo. Creo que cada vez, cada día, se van acercando más. Tanto la espiritualidad está buscando fundamentaciones científicas cómo la ciencia está explicando algunas cuestiones de la espiritualidad. De hecho, en uno de los libros que expliqué, que trabajé este tema, que se llama Los milagros de la mente, estudié algunos milagros desde el punto de vista científico. Pensé Ajá. que iba a tener una reacción muy fuerte desde el lado de las religiones. Paradójicamente no fue así. En realidad, recibí una invitación a trabajar ese tema dentro del ámbito, justamente, de la religión a la que toda la vida he pertenecido por razones incluso familiares, más por formación, de alguna manera. Así que me parece que nos estamos acercando a los dos campos. Y eso es esperanzador, Néstor, porque en la medida en que ciencia y espiritualidad, el cuerpo y el alma, la mujer y el hombre se acerquen y se entiendan como uno y al mismo tiempo los aportes de las diferencias de cada uno, nosotros lograremos tener un mejor mundo, que es lo que personas como tú, como nosotras estamos buscando, una mejor sociedad y para eso hay que aprender del otro. Totalmente. Y mira, incluso hay que decirlo, hoy por hoy estamos demostrando ya
de que el ser humano no es el físico que nuestros espejos o nuestras cámaras reflejan, sino que somos algo más que esto. Somos más Ujú. energía que materia. Esto se explica mucho en uno de los temas que estoy trabajando muchísimo últimamente, que se llama neurocuántica, neurociencias cuánticas, porque de alguna manera explica de mejor manera el funcionamiento del propio ser humano. Y esto es un salto gigante en la evolución que estamos viviendo hoy día. Y creo que incluso la mujer, por sus características, por sus cualidades, te diría incluso en muchos casos diferenciales, está aportando muchísimo a este campo. Eso es lo que yo he aprendido en los años que trabajé justamente en Únicas. Aprendí muchísimo trabajando en Únicas, para luego desarrollar este aspecto de la cuántica aplicada. Y fíjate Néstor, que mencionas años, y no me, ya te doy la palabra, Frida, y no me sorprende porque que hayas dedicado años a Única, porque no es solamente la mujer, es el conjunto de mujeres que investigaste y cuyas vidas tú plasmas en el libro, pero además, cómo tú describes luego de una investigación el cerebro de la mujer y mencionas la Mm, inteligencia social, empatía, intuición, sabiduría, unas cualidades que a lo largo del patriarcado han sido invalidadas, han sido totalmente. consideradas de menos y tú las exaltas. Pero no es exaltarlas por exaltar las mismas, no es una cuestión de quedar bien con las mujeres, es demostrar científicamente que esto así ocurre. Concretamente, si tú analizas el cerebro de la mujer, vas a notar, y esto lo relato muy claramente ahí en el libro, el cuerpo calloso de la mujer, lo que está sobre el límbico, bajo el pensante, es más ancho, más blancuzco. Esto evidencia más ramificaciones de conexión entre ambos hemisferios cerebrales, lo que le da a las decisiones de la mujer una característica muy particular que no la tiene el hombre, que es el que incorpora en sus decisiones la razón y la creación, la lógica y la emoción. Y esto Sí, implica algo importantísimo, que luego en neurocuántica empecé a descubrir que eso da pie a otras cuestiones que tienen que ver justamente con un diferencial que la mujer aporta a raíz de su mayor empatía emocional, que eso lo claro, podemos analizar en detalle luego. claro que sí. Frida, tú ibas a comentar algo. sí, que a mí lo que me ha fascinado de todo esto es que de alguna manera todo este trabajo que tú estás haciendo valida la tesis de que no tenemos que ser iguales a los hombres, sino que lo que tenemos que rescatar es justamente ese diferencial para ponerlo al servicio de nosotras mismas y de la sociedad y de la humanidad. Que de repente hemos quedado como atrapados en ese ser iguales, Claro. de la competencia de lo físico además, y que tú además estás hablando que, y creo que donde más nos vamos a aparecer justamente es cuando nos desprendamos del cuerpo físico para poder trabajar en función de eso. Correcto, correcto, correcto. Es la complementariedad, no la competencia en habilidades diferenciales que hay entre uno y otro. Por eso incluso a veces hice un comentario crítico, y lo voy a decir con toda claridad, a ciertas organizaciones de mujeres. Yo conocí una muy particular en mi experiencia en Salamanca, porque era catedrática además, que el objetivo era competir con el hombre en las habilidades del hombre, cuando esto es un error garrafal, porque la Garrafal, complementariedad es lo importante, desarrollar las habilidades más particulares de cada uno. Ese es el gran claro, desafío que tenemos hoy. Y cuando tú dices algo respecto de superar lo del físico, eso también es un aspecto sustancial a tener en cuenta. Porque si empezamos a claro, trabajar energías, que son la verdadera esencia del ser humano, ¿cómo se orienta una energía? ¿Cómo se plantea el efecto de una energía? Con las emociones. Con lo cual, al tener mayor empatía emocional, la capacidad de contactación a nivel cuántico de la mujer es mucho más sencillo y más fácil. Es un camino que la mujer tiene avanzado en ese aspecto. Lo que ocurre es que históricamente ha habido un predominio de destacar la fuerza,
la fuerza bruta, vamos a decirlo claramente, por sobre otra cualidad, cuando hoy la vida moderna nos demuestra que ya la fuerza bruta no es lo más importante. De hecho, los robots y las máquinas son las que desempeñan esa fuerza bruta que antaño era el diferencial. Con lo cual hoy, ¿por dónde pasan los grandes desafíos? Es por el uso de la inteligencia. Claro. Y luego aquí hay un aspecto que a mí me apasiona porque he trabajado mucho en el tema de educación, y es el siguiente, que en realidad la inteligencia no está en saber recordar lo que estudiamos. La gran habilidad y la gran capacidad no es memorizar y repetir lo memorizado. De hecho, y yo siempre lo digo en mis clases, yo tengo varios diplomas de programas de universidades que he hecho, de carreras que he hecho. Los miro y digo, ¿cuánta cosa estudié y ya está obsoleta? Es que, es que el conocimiento de la humanidad cada día avanza más rápidamente, se duplica cada 2 años y cada vez menos. Entonces, la gran cuestión es incorporar dos factores importantes. La capacidad de aprender a aprender, no aprender aprendido. Y la segunda es la capacidad de intuir, de anticipar. Y ahí viene el gran desafío y el aporte sustancial del ser humano y mujer en esa capacidad intuitiva natural que tiene. Y ahí te agarro porque me encanta, porque la intuición femenina ha sido tan invalidada, tan cuestionada, tan tratada peyorativamente a través de los muchos siglos de existencia del ser humano. Y resulta que es la cualidad, la virtud que hace que nosotros las mujeres tengamos un sentido de alarma, digamos que de dirección de a dónde tomar nuestras vidas, de cómo resolver esto o aquello. Y si nos despojan de nuestro derecho y nuestra virtud de intuición, nosotras quedamos sin radar, quedamos desprovistas, quedamos totalmente a merced de la opinión o de las decisiones de otras personas. Y eso ha sido un juego, yo lo llamo macabro, a lo largo de la historia de la humanidad, a través de lo cual la mujer pues se transforma en un objeto. La mujer cuenta con su intuición para poder tomar grandes y pequeñas decisiones de vida, para poder saber a dónde ir. Ese es ese olfato salvaje de vida que tiene la mujer, que además Frida, Jan y yo protegemos enormemente. Amamos nuestra intuición. Bien, pero fíjate que esa gran cualidad de la intuición no es solo por la mujer, es la humanidad la que necesita esto. Son las empresas Claro, que necesitan. ¿Por qué? Porque el dominio de la razón y la lógica, que predominó durante mucho tiempo y todavía en muchos ámbitos sigue vigente, esto significa que la razón y la lógica fundamentan todas las conclusiones en base a lo que ha ocurrido, a lo que has estudiado, a lo que pasó, a lo de ayer. Hoy lo que se necesita es trabajar en el mañana, no en el ayer. Por eso dije lo de el conocimiento que avanza cada vez más rápidamente. Se requiere anticipación, no claro, recordación de lo que fue exitoso ayer. Más aún, yo siempre le digo a mis estudiantes, si tú aprendes la fórmula y la receta del profesor y luego la aplicas, y si tienes éxito con esa aplicación, ese es un problema muy grande. Porque al grabar de memoria y más profundamente la fórmula y la receta del profesor que escribió en el libro y fue exitosa, y tú la aplicaste y fuiste exitoso en eso, no vas a cambiar. Ese es un lastre para el cambio. Te impide, te restringe la posibilidad de cambiar. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy día, el claro, anticiparnos intuitivamente. Y te voy claro. a agregar algo importante que he descubierto en algunas investigaciones recientemente. Son dos cuestiones importantes, pero una de ellas, bastante debatida, incluso yo la he planteado justamente cuando el evento de Cala allí en Santo Domingo. Por eso fue el tema que nos encontramos luego aquí en Madrid con tu compañera, con tu amiga. Es el siguiente, ¿qué es lo que dice un empresario varón cuando tiene que decidir contratar personal y entre ese personal hay postulantes hombres y postulantes mujeres?
sobre todo si la mujer tiene determinadas edades. No, es que, fíjate, en algún momento se embaraza y la pierdo por 6 meses, 9 meses, año. un año, lo que fuere según las leyes de cada país. Graso error. ¿Sabes por qué? Primera afirmación. Hoy se necesita gente, como dijimos recién, que sepa intuir, anticiparse. La mujer, ante el embarazo, adquiere mayor capacidad intuitiva. Con lo cual, no es cierto que tú pierdas por X cantidad de meses y luego retorne la misma persona. Va a retornar una persona con mayor capacidad intuitiva. Con lo cual, yo los desafiaba, los empresarios, les decía, ¿qué pretendes? ¿Volver a tener esta persona después de haberla perdido 10 meses? Sí, Con capacidad intuitiva, que es lo que tú necesitas para anticiparte a los tiempos. Entonces, claro, pero te voy a voltear la tortilla ahorita un poco, porque en mi experiencia dentro de las empresas, son muchas las mujeres, muchas, en diferentes países, que cuando entran en su espacio de maternidad, se desligan 100% de su vida laboral, lo cual en los primeros tiempos es muy importante, pero tiene sí, que haber un proceso de volver otra vez poco a poco desde la casa a reconectarse con su mundo laboral, porque si no, ella se pierde un año de evolución de la empresa y es grave, es grave. Entonces, las mujeres tenemos que encontrar este espacio ahorita es solo mi bebé, mi familia, yo, mi pareja, ahora comienzo ese intermedio y luego me reinserto en mi mundo laboral. Ese mecanismo de integrar poco a poco. Pero por otro lado, yo trabajo mucho con CEO, dueños de empresa, gerentes generales, y muchos de ellos son hombres. Y cuando estamos hablando en privado, en sesiones privadas, dicen, pero Tere, ¿qué hago? ¿Cómo decido? Y yo les digo, escucha tu intuición. claro. A los hombres, escucha tu intuición. Y ellos hacen un movimiento físico, un lenguaje corporal muy particular, retroceden y después vuelven su cuerpo hacia adelante y dicen, mi intuición, pero no negándola, sino como reafirmando, mi intuición. Digo, sí, escucha tu intuición. ¡Tum! Y cambian totalmente. Siguiente sesión me dice, Tere, escuché mi intuición y decidí esto. Y funcionó, funcionó. Perfecto. Sigue escuchando tu intuición. O sea, los hombres también están aprendiendo a respetar esa parte de su cerebro. Están también aprendiendo a respetar poco a poco, no todos, y no todas las mujeres, pero estamos poco a poco aprendiendo a respetar nuestra intuición, que es parte de nuestra inteligencia social, como tú muy bien la describes aquí en tu libro, que me sigo insistiendo que es maravilloso, lo tienen que leer. El capítulo 6 lo dedicas a la inteligencia social, a la emoción y a la intuición en el cerebro femenino. El cerebro femenino entendiendo que el hombre también tiene un cerebro femenino, Claro, ¿cierto? totalmente. Claro, Aunque no es mayor solo de la desarrollo, mujer. Claro, mayor desarrollo de su parte más lógico-racional, ¿verdad? claro, claro. Ahora, en los gimnasios, yo tengo un gimnasio del cerebro, un gimnasio que entrenamos y desarrollamos inteligencia, y los hombres necesitan, y es lo que incorporamos en los programas, desarrollar más su emocionalidad y su capacidad intuitiva también. Eso es Sí, entrenable finalmente. Y eso es lo que hacemos sí. para, de alguna manera, que esa complementariedad sea factible, porque de lo contrario se transforma en una pelea finalmente entre un género y el otro, que eso es lo que hay que evitar. Y Que cierto, volvemos otra vez a lo que mencionaste en Salamanca, donde existe esa competencia entre un género y el otro en vez de la integración. Y es porque hay correcto, ese malentendido de somos iguales en cuanto a derechos y oportunidades, pero no somos iguales en cuanto a seres humanos. Y esa es la hermosura de poder compartir. O sea, yo quiero ser igual al hombre con respecto a mis derechos y oportunidades, pero yo claro. soy mujer y amo ser mujer y quiero solamente ser mujer. A mí no me interesa
ni comportarme como el hombre, ni pensar como el hombre, pero sí aprender con el hombre, del hombre y crecer juntos, que es otra visión. Totalmente, totalmente. La complementariedad en el rol que sea. Por eso sugerimos siempre en las organizaciones que haya un cierto nivel de, digamos, ¿Claro? equilibrio entre hombre y mujer participando en tomas de decisiones y demás, para incorporar los dos enfoques, ¿sí? Las dos capacidades. Eso es importante. Ahora, fíjate que en esto también hay que incorporar algo que a mí me ha surgido mucho por últimas investigaciones, que es el poder de la intención. Porque muchas veces decimos, ¿cómo juega el factor intención en un género y el otro? Y la intención, finalmente, desde la neurocuántica, es un factor importante. La intención, en primer lugar, es como un rayo láser de conexión cuántica. Primer punto. El segundo punto es que hay que entender que el cerebro, en determinados estados, y esto ocurre en el hombre y la mujer, en determinados estados de relajación, meditación o en sueños, reconfigura toda la lógica racional que había preparado para una decisión. Reconfigura para mejor, para favorecer una conclusión mejor. Ese es un tema, pero hay algunas investigaciones con las cuales hemos estado trabajando, particularmente con la Universidad de Rice y la de Michigan, que empezaron a descubrir en laboratorio que el cerebro en estado de relajación y en sueños, en ambos dos casos, en algunos momentos con algún estímulo, que ahora veremos cuál, con algún estímulo, produce redes neuronales, es decir, conexiones sinápticas entre neuronas que tienen que ver con decisiones futuras, como que está preparándose para una decisión de mañana, del mes siguiente. Esto al principio es sorprendente, pero es bastante interesante empezar a O sea descubrir. que necesitamos esos espacios de sueño, de descanso, Correcto. de ir a la naturaleza y contemplar para que nuestro cerebro pueda hacer las conexiones necesarias para decisiones inmediatas, futuras en la vida. Inmediatas, pero dos condiciones. ¿Y por qué traigo este tema en un diálogo como el que tenemos que tiene que ver con la mujer? Por una razón, que eso se produce y se orienta mejor en tanto haya una composición de clara y sostenida intención con emoción dirigida. ¿Okay? Significa que en las personas de mayor emocionalidad, con mayor posibilidad de orientar entonces la intención, pueden generar una conexión mejor con el campo cuántico. Por eso digo que en la era cuántica, la mujer con sus capacidades, emoción, la mujer con su mayor claridad y capacidad de sostener una intención, tienen una habilidad adicional para poder conectar esa intención con la posibilidad que el campo cuántico les aporta en la medida que la resonancia hemoenergética sea coherente entre la intención y la posibilidad del campo cuántico. Es apasionante, pero son descubrimientos que están cambiando muchísimo lo que hasta ayer teníamos como conocimiento de este tema en función de inteligencia, intuición y cómo juega la posibilidad de concretar intenciones. No sé si Y, me y estoy a- explicando bien, pero es apasionante como que. y te pregunto, ¿a esto te refieres tú cuando hablas de que estamos haciendo un cambio donde ya de alguna manera yo lo visualicé así cuando lo presentaste al principio, como que este cuerpo físico va perdiendo eh, prepo- eh, como el protagonismo que ha tenido ahora y por eso es que ahora en estas investigaciones estamos hablando ahora de esta parte emocional, sensorial. Correcto. Correcto. Guau. O
sea, yo Mira, estaba oyéndote. uno de los factores importantísimos que han surgido hace unos años atrás es el descubrimiento de estructuras neuronales en el corazón. Exacto. Esto Ajá. significa que hay un funcionamiento neuronal en el corazón que se conecta con el cerebro. Esto significa que la fuerza emocional energética del corazón también se expande, se estima 4 metros en derredor de la persona, con lo cual influencia. Y por cierto, esta condición de hemoenergía dirigida es la que abona esto que acabo de decir de la experiencia cuántica que estamos viviendo. Y esto no contradice las creencias religiosas. Yo debo decirlo claramente, yo tengo la mía, he sido parte, por otro lado, porque, bueno, es parte de mi historia, ¿no? Mi historia conventual, por decirlo de alguna manera. Y cuando yo pensé que estos conocimientos y estos aportes de la ciencia iban a contradecir o a provocar, digamos, alguna situación con ámbitos de las creencias en general, estoy observando que es al revés. De alguna manera hay un interés en empezar a analizar también desde las religiones lo que la ciencia nos puede aportar para entender mejor, para comprender mejor estas creencias que hasta ayer eran solamente creencias que no tenían la fundamentación que hoy podemos tener. Sí, y te escucho y de nuevo utilizo la palabra esperanzador, todo lo que estamos creciendo, no solamente contigo, sino con muchas otras personas más que estamos abocadas a cambiar lo que es la percepción de la mujer y por ende del hombre, porque al cambiar y entender a la mujer, la percepción de la mujer y entenderla distinto, el hombre también ocupa un lugar que es mucho más amable en la sociedad. Eh, de hecho, adquiere más respeto el hombre por su propia condición, no por el patriarcado o el machismo. Entonces es bien hermoso todo esto. Sin embargo, hay ciertos tipos de religiones que aún siguen eh, maltratando lo que es el concepto de la mujer y renegando todos estos avances. Es decir, hay una parte de la humanidad que se niega a que la mujer tenga un lugar hermoso, importante, valioso, útil, más allá de su maternidad y de sus trabajos en el hogar. Y esto es muy doloroso, Néstor, porque son hombres inteligentes, son gobiernos que están preparados, que han ido a la universidad y aún así, tratan a la mujer como una incubadora y no como un ser humano. Una frase muy fuerte que acabas de decir. Fíjate que uno de los temas que yo pongo allí hacia el final de uno de los casos es el caso de Malala. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? De esas situaciones, sobre todo en algunos ámbitos, en algunos países. Sin embargo, yo voy a decir algo que espero se me comprenda bien. Yo he tenido experiencias en la India, de hecho, experiencias espirituales, experiencias muy fuertes. No conozco los monumentos turísticos de la India, pero sí conozco la verdadera India, de los ashram, de los avatares, de los líderes espirituales. Y en uno de los ashram que he estado, el ashram es el ámbito de un avatar, de un líder espiritual, me encontré con un así llamado Palacio de las Religiones. Y allí yo empecé a entender que la esencia de todas y cada una, estaban todas, no es tan diferente. Muchas veces la interpretación, el uso o el mal uso de los libros maestros hace a esto que muchas veces ocurre en el mundo y que lo observamos prácticamente Sí, todos los días. es Creo que así. aquí hay un factor importante en que el ser humano tiene que empezar a evolucionar en ese sentido. A mí me Claro que parece sí. que independientemente de que haya connotaciones diferentes entre una y otra, la esencia, insisto con este concepto, no es tan distinta. Entiendo lo que se evidencia, se ve a nivel público, a nivel del día a día, pero hay que observar un poquito detrás de eso, ¿no? En la profundidad de eso. Y es cierto que hay líderes importantes que hoy por hoy todavía siguen sosteniendo esa postura o esa filosofía o esa creencia del machismo exagerado totalmente y deprimiendo un poco la cualidad de la mujer. Quizá en algunos casos yo me atreví a hacer una afirmación, en algunos casos concretos, que es tal vez
eh, por la preocupación de no ser superados. Claro, por supuesto. Nos- todas las mujeres, y te aclaro algo a ti, Néstor, y a los que nos están escuchando. Nosotros no somos feministas. A nosotros no nos gusta pertenecer a un movimiento o hacer caso de estructuras específicas porque nos impide pensar y razonar y aprender y crecer. Esa es nuestra posición. Sin embargo, trabajamos por los derechos de la mujer. Claro, Y una de las cosas que notamos es que la mayoría pues, de esas gobiernos o religiones o personas que están en contra de la evolución y del justo lugar de la mujer es porque tienen miedo a ser superado. Y es ahí donde cuando tú escribes demuestras que la superación no es posible, no estamos buscando la supremacía de un género sobre el otro, estamos buscando la convivencia, la integración, el que cada quien aporte lo mejor que es. Entonces, ese temor es muy propio de una persona que necesita ser el que es superior y por ende tiene miedo a que su lugar se lo quiten. Eso significa que todas las mujeres feministas de ciertas tendencias feministas, porque no todas las feministas son así, terminan siendo machistas a la inversa. Es decir, están claro. buscando ser ellas superiores al hombre, lo que quiere decir que es el mismo cuento volteado al revés. No es ninguna superación. Siempre que haya un grupo que quiere ser superior al otro, no hemos avanzado. Totalmente, totalmente. Pero hubieron historias, afortunadamente superándose ya, donde, por ejemplo, premios importantísimos, ¿cómo se lo voy a dar si es mujer? Y en un caso en particular, que mejor dejarlo ahí en la historia, se lo damos al marido que trabajaron juntos porque él es varón. Exacto. Importante, ¿verdad? Sí. Pero otros casos, y uno de los más renombrados, Einstein, por ejemplo, tuvo la entereza de reconocer que en buena medida su éxito que le dio un Nobel se lo debía a su mujer. De hecho, donó el dinero que le dieron justamente a su mujer. Bueno, tuvo un tema de separación. Esos son hechos históricos que habría que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Claro, y los Curie, y así hay muchas otras historias, inclusive grandes escultores y pintores cuyas parejas, amantes o musas del momento también eran grandes artistas que también aportaron cosas espectaculares y que no fueron reconocidas. Esas son historias mal contadas que iremos, Mm. digamos que revelando a lo largo de este podcast. Pero también está, y volviendo al ashram, yo también he estado en ashram y he pasado muchos meses pues muy embebida en ese mundo y aún en ese espacio que se supone que está allí para nosotros estar en la paz, en la convivencia, sigue habiendo machismo, sigue Claro, habiendo mujeres que entregan su poder, sigue habiendo mujeres que inclusive idolatran al hombre porque es el maestro, que aunque haya mujeres maestras que también estén enseñando, la tendencia es irse hacia el maestro varón. Es claro, decir, estamos cableadas, programadas por un grupo de creencias tan metidas en nuestro sistema que aún en un ashram, en espacios de meditación profunda, muchas mujeres y hombres tienden a exactamente lo mismo que eran, con lo cual llegaron, pero le cambian, digamos que, la forma de describirlo. claro. Totalmente, totalmente, es cierto. Ah, yo Yo, creo que estamos en un momento de cambio muy importante. Esto es lo esperanzador y quizá ya muy cercanamente está esta esperanza tratando de precipitar. Yo creo que estamos en momentos de cambios sustanciales. Fíjate algo, yo estuve estudiando casos, por ejemplo, de líderes mundiales. Recuerdo ahora un caso muy particular porque lo asocio con algo que has manifestado recién. Jacinda Ardern, que fue primera ministra de Nueva Zelanda, que sí, fue la primera ministra más joven en la historia. 37 años sí, tenía cuando asumió. Y por cierto, con un bebé en brazos. correcto, y tuvo una hija siendo primera ministra, Es así, además. sí. Y luego deja su rol justamente para dedicarse a su familia. Ahora, en épocas de COVID, ¿quiénes tuvieron más éxito?
la primera ministra de Nueva Zelanda, la de Dinamarca, que en ese momento era una mujer también, o Deja- Johnson, Inglaterra, o Trump, que estaba en Estados Unidos, su primera presidencia, o Bolsonaro en Brasil. ¿Quiénes tuvieron más éxito? Estos Las son mujeres, temas, esos son claro, temas importantes, incluso en un liderazgo de máximo nivel político. claro que sí, claro que sí, claro que Yo sí. quiero hacer una Nos, pregunta nos aquí. falta mucho, pero, ajá, dale, Frida. Bueno, es que tratando de hilar toda esta conversación que yo, de verdad, me mueve mucho, si estamos acostumbrados a trabajar sobre un patrón ya previamente hecho, estos cambios que estamos teniendo en este momento, estos cambios de paradigma, donde el hombre ahora tiene que reaprender una forma de ser, y creo que uno de los problemas que tiene no solamente es la mujer que está buscando su espacio, validarlo, pero que si lo estamos haciendo en el mismo campo de los hombres, el hombre dice, ¿y ahora qué hago yo? Y tomando el principio, si yo soy hombre y he basado mi supremacía en el poder, y ahora el poder lo tienen las máquinas y los robots, o sea, esa fuerza bruta, ¿qué hago yo ahora? Entonces creo que hay un reto para el hombre, eh, dibujarse ahora dónde estoy parado frente a Claro. esta nueva posibilidad, donde ahora la mujer está rescatando un espacio que desgraciadamente vamos a decir que inicialmente es repetir y copiar el del hombre, y poco a poco entender que ya tiene un espacio natural que es diferente. Y entonces, ¿cómo hacer, yo digo, esa invitación al baile juntos para no repetir el esquema que hemos tenido de quítate tú para ponerme yo, Sí, sino que ahora con esto nuevo que estás presentando tú, que a mí, yo no sé, yo estoy así como con una energía así súper fuerte mientras te oigo hablando, porque siento que hay una conexión divina de alguna manera, y creo que es una oportunidad grandiosa, pero si no tenemos un instructivo para aquellos que necesitan poder caminarlo, entramos en un conflicto que de repente no es lo que queremos buscar, sino es ese baile juntos. Mira, déjame decirte algo que me has dado pie para una reflexión importante que incluso yo he vivido como experiencia. Yo trabajé en empresas, fui 20 años directivo de empresas. Luego me dediqué a la academia, a la investigación y demás. Primer día de trabajo en una organización bastante importante. Quien me recibe, el que era mi superior, me dice, mira, aquí tus emociones las dejas en la puerta de entrada. Aquí dentro, racional, lógica, decisiones fundamentadas. Si luego quieres tomar tus decisiones que has dejado colgadas en la puerta para llevarte a tu casa, llévatelas. Pero aquí no entras con esto. Primer error garrafal. Demostrado claro, por Keynes, un neurobiólogo del Max Planck de Berlín. Todas las decisiones, aún las importantes decisiones en montos importantes, tienen un componente emocional siempre. 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 Primer punto. Segundo punto, a raíz de lo que decía Frida, el ser humano varón que perdura con ese estilo de conducción solamente racional, solamente lógico y autoritario, se está sintiendo un poquitito desubicado en la realidad de hoy día. La mujer, por otro lado, que se ha sometido a compararse y copiarse del hombre, también se están sintiendo desubicados. ¿Por qué? Las generaciones jóvenes, me refiero a los de 20 y pocos años, van a vivir su inserción laboral como yo la he vivido, como muchos que peinamos esta edad hemos vivido, donde había que ir de 8 a 18 a la organización, presentarnos, decir, señor jefe, aquí estoy para trabajar, ordene, y hacer lo que ordena el jefe. ¿Lo van a hacer los chicos de 20 y pocos años? No lo van a hacer. Vamos a tener que lograr que quieran hacerlo esto. ¿Y cómo se logra que alguien quiera hacer algo? Con el liderazgo emocional. Claro, Y solamente lo puede hacer quien tenga esa capacidad emocional. Por eso digo, al ser humano varón en los gimnasios del cerebro lo estamos entrenando a que desarrolle más su emocionalidad. Y a la mujer que empieza a comprender que su capacidad emocional no es crítica, no es, a ver, no es mala. Las mujeres lloran, los varones no lloran. Vieja historia que hemos vivido. Esto no es así.
La emoción en la mujer es un factor competitivo importantísimo, porque puede liderar con emoción, puede liderar a las generaciones jóvenes que están insertándose en el mercado laboral hoy día. De lo contrario, no es posible. Acá no se puede pedir a una persona, más aún, en este momento siquiera lo puedes hacer aunque tengas toda la capacidad autoritaria. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en Madrid. Mi principal colaboradora es venezolana y está en Argentina. Tengo otra persona que está en otro país y otra en otro país. A ver, Exacto. yo, si fuera un varón al estilo antiguo, ¿cómo voy a controlar si en realidad está trabajando o no está trabajando? Tiene que querer hacerlo. ¿Se entiende? Este es el tema. Y para que quieran hacerlo, tengo que acariciarlos. Claro. Dicho como factor emocional. Y ahí entra la empatía, entra la Correcto, intuición, entra ese correcto. lenguaje verbal, corporal, es decir, todo lo que tiene que ver con la inteligencia social que se aplica continuamente en las relaciones. No hay manera, hoy en día, laboralmente, esa inteligencia en las relaciones es lo que permite que exista una empresa. Pero más Totalmente. allá de la empresa, porque nosotras concebimos a la empresa hoy en día como una de las escuelas sociales más fuertes que hay. Antes eran las religiones, después los colegios. En este momento son las empresas. Las empresas son las que educan al ser humano. Totalmente. La gente pasa más años en una empresa que en un colegio, más años en una empresa que en su casa con su familia. Por ende, la empresa educa al ser humano, a la sociedad. Y en esa empresa, si a ti te dicen no sientas, no conectes con tus emociones y si las conectas, no las muestres, esa empresa está haciendo un daño social sumamente grande porque no se queda ese aprendizaje en la empresa, se lleva a todas partes de la vida. Es sistémico. Lo que vives en tu pulmón lo vives en tu corazón. Y lo que tú vives en tu corazón lo vives en tu riñón. No hay manera de separar sistémicamente hablando al ser humano de todos los órganos de su vida. Así que si la empresa cercena una parte del ser, se cercena en todos los órganos de su vida. Todos se van a ver afectados. Así que la empresa tiene una responsabilidad muy grande para sembrar respeto por el ser humano. Y en caso de la mujer, más allá del feminismo, de las webs, de los ODS y todo lo demás, yo, en mi opinión, un libro como el tuyo debería ser entregado a la persona cuando entra en la empresa. Mira, aquí lo tienes, te lo lees y después regresas si quieres entrar en esta cultura o no. Así, léetelo. Y si tú estás de acuerdo, puedes trabajar aquí. Esa es la cultura de esta empresa. Así de sencillo. Resiliencia, intuición, inteligencia emocional, manejo de las falsedades y las ironías. Todo este proceso maravilloso, cómo está conectado el cerebro con el corazón con el resto, son sistémicos. Señor, se lo leyó el libro, bueno, puede trabajar aquí, si no, no. Así pienso yo que debería uno contratar a alguien. Totalmente, totalmente. Y lograr, y quiero insistir con este concepto, lograr la coherencia hemoenergética, coherencia de emoción y energía. Porque eso es importantísimo. De lo contrario, las decisiones no van a ser exitosas para nada. Y por cierto, el liderazgo emocional implica lograr en los equipos de trabajo esa coherencia. Porque una de las personas del equipo que no tenga emocional o energéticamente esa coherencia, afecta a todo el grupo, a todo el equipo. Razón por la cual ese es uno de los factores que el líder debe tomar en cuenta. Pero para eso tiene que saber entender y comprender la emoción y tiene que saber de alguna manera generar desde él mismo esa empatía que hace falta para coherentizar emocionalmente al grupo. Claro, por supuesto. Y en ese proceso tan maravilloso, tú has escrito este libro que para mí es una guía hacia la inteligencia de cada una de nosotras y es una expresión de lo que todavía falta por descubrir y aprender. La ciencia ha tenido posturas que fueron consideradas verdaderas e indiscutibles que hoy en día están deshechas totalmente. Sí. Eh, que ya no tienen ningún sentido, pero sobre la mujer, la ciencia ha colaborado enormemente a el maltrato a la mujer. Es que si sobre el útero, sobre su cerebro,
Recuerdo Totalmente. cuando leí en tu libro que decían que es que el cerebro de la mujer es más pequeño que el del hombre, por ende el hombre es más inteligente. No, lo que pasa es que la mujer es más bajita y más pequeña y por ende el cerebro es más pequeño, no es menos funcional, es solo que está en un cuerpo más pequeño, Pero pero además, funciona. pero con mayor cantidad de conexiones neuronales, que es lo importante. No es el tamaño, sino la cantidad de conexiones. Exacto, no es el tamaño, es la cantidad de conexiones en todo el sentido de la palabra, en todas las áreas de la vida. Así es que funciona el ser humano. Entonces, la ciencia ha cometido, pues, digamos que hoy en día los entendemos como errores, pero la ciencia estaba al servicio de una postura social, de una postura religiosa. Hoy en día la ciencia, la arqueología, la antropología, las neurociencias que son relativamente nuevas, están al servicio de lo que realmente es y se descubre. Y eso valida enormemente el futuro que nosotros podamos tener como compañeros de vida, como Claro, hombres y mujeres y en todas nuestras versiones, caminar por la vida y entendernos desde otro punto de vista, que es la maravilla de Únicas. ¿Por qué el título de Únicas? porque luego de años de investigación sobre el tema, llegué a la conclusión de que, verdad, la mujer es única. Son únicas, desde el punto de vista de esas capacidades diferenciales y de esas posibilidades que luego se fueron confirmando con todo el desarrollo de esa extensión. Ya quisiera yo hacer el segundo únicas con todo lo de cuántica aplicada, justamente por esto que hemos dicho. No sé si me dará el tiempo, porque estoy trabajando en algún otro tema, pero sería apasionante. Únicas por eso, porque son únicas. Y Tú no es sabes que hay una mujer, ahorita no, Lisa, no recuerdo su apellido, que dice que ella no tiene tiempo de morirse porque tiene tantos proyectos por hacer que ella no tiene tiempo de morirse y tiene 89 años. Mira, hace un momento, antes de la conexión que tenemos, me conecté con mi alumna emérita. ¿Por qué es alumna emérita? Porque ha hecho como 3, 4 programas conmigo y llegó el momento que yo le dije, no, mira, ahora te anotas sin ningún requisito de ninguna especie porque tiene 88 años. Claro, Y tan bella, si tú la ves, no le das 60, de verdad. claro. Eh, Aquí hay un gran detalle que hay que especificar también. Existen ejercicios que permiten ralentizar el envejecimiento cerebral e incluso detenerlo. Con lo cual hay que interpretar bien esto. El almanaque marca una edad cronológica que no necesariamente tiene que coincidir con la edad del cerebro que tú tienes funcionando. Esto me parece importante decirlo porque hay muchas personas que se asumen como ya ancianos que no, sin embargo, existe la posibilidad de perdurar, aunque alguna arruguita más aparezca en la cara, pero que eso no tiene que ver con la agilidad mental y la capacidad que uno puede desarrollar. Y hablemos de eso en otro episodio, Néstor, porque nos encantará tenerte de nuevo y hablemos de la edad y sobre todo de esa edad que esclaviza a la mujer. Y al hombre sí, pero a la mujer por sobre todo, y hablemos de cómo la edad más bien enaltece en su sabiduría y madurez a la mujer y de nuevo al hombre, pero específicamente a la mujer. Hablemos de eso en otro episodio y vamos ya cerrando este en particular con unas palabras tuyas a desafiar esa historia mal contada de la mujer en base a tu libro Únicas y nuestro liderazgo. En primer lugar, lo que quiero decir para redondear esto que hemos hablado, que existe una capacidad de la mujer tan o más importante que la del hombre, atento a las exigencias de la era que estamos transitando. Capacidad de intuición, de liderazgo emocional, son factores importantísimos hoy día en todo ámbito y en todas las organizaciones. Yo creo que para ello la mujer tiene que asumirse con esas capacidades diferenciales y no quedar con esa creencia de que su única posibilidad es competir las cualidades del hombre. Y el hombre tiene que asumirse
como con necesidad de complementar a la mujer en un mismo nivel y en una misma posibilidad de desarrollo de emprendimientos que requieren de los aportes de ambos dos. Eso es lo que me parece deberíamos comprender hoy día y llevar a la práctica tanto desde un género y del otro. Claro, claro. Y que para el hombre es también un desafío poder relacionarse con una mujer que está en su plenitud consigo misma y sintiéndose única y además en el conjunto pues de la vida misma. Claro que es un reto para el hombre, pero el hombre puede hacerlo. El hombre ha atravesado tanto a lo largo de la historia que esto es un desafío más para el hombre. Simple y sencillamente compartir con la mujer tal cual es la mujer. Gracias por este espacio, ¿sí? Déjame decir solamente una frase Dale, más. dale. Es más difícil para el hombre porque el salto es cualitativo, no cuantitativo. Es cambiar una forma, una manera de decidir y de comportarse. Es salir de la razón y la lógica, salir del autoritarismo y admitir que desde el otro género también existe, y con diferenciales cualidades, una posibilidad que la complementariedad puede favorecer y mucho. Gracias. Pero puede, el hombre puede. El hombre puede lograrlo. Tiene que Y vamos, entrenarse para ello. bueno, pero para eso estás tú y muchas otras personas maravillosas, pero conecten con Néstor Braidot, compren su libro Única, Hombres y Mujeres, esto es maravilloso. Gracias por habernos acompañado hoy en Las Mal Contadas, desafiando la historia mal contada de la mujer. Gracias a Frida Ayala y Liliana Prado, a nuestro invitado de hoy, Néstor Braidot, al equipo de Smarketing, por supuesto, a Women for Solutions. Gracias por apoyarnos en este espacio tan maravilloso. Y a ustedes, comenten, síganos, expandan esta información, sean parte de los temas que nosotros estamos trabajando. Son más que bienvenidas, es más, son importantes para nosotras. Sus comentarios, escríbanlo, porque nosotras queremos escucharlas. Necesitamos escucharlos. Así que sean parte activa de este maravilloso podcast Las Mal Contadas y nos vemos en el próximo episodio que va a estar tan interesante como este del día de hoy. Gracias. Gracias. Listo. Gracias, Néstor. ¿Qué te pareció? No, muy bien, me sentí muy cómodo. Muy bien. Qué Un millón bueno. de gracias, un millón de gracias Por favor. por Al todo lo que contrario. estás haciendo. Gracias a Bellísimo. ustedes. Y cuando esté en España, vamos a no solamente tomarnos fotos, sino que queremos hacer el episodio en vivo. Bueno, puede ser, sí, yo pienso, salvo algún compromiso de conferencias, al menos hasta diciembre voy a estar por aquí. Perfecto, porque posiblemente sea entre octubre y noviembre, ¿ok? Ok, perfecto, ok. Quedamos. Gracias. Qué bueno, Ok. Gracias. Hasta pronto, gracias.